Suponte que tenemos una línea de transmisión que está operando a 60 Hz, tiene una resistencia de 60 ohmios por fase y una inductancia de 93.24 milihenrios por fase, la cual alimenta una carga conectada en estrella de 100 MW con un factor de potencia de 0.9. Este factor de potencia está en atraso con un voltaje de 230 kilovoltios y la línea es corta, es decir que tiene menos de 80 kilómetros. Y nos están pidiendo que calcule el voltaje del extremo generador por fase y el voltaje de línea a línea. También nos piden que calculemos las potencias generadas y nos piden que calculemos la eficiencia de la línea. También debemos de calcular las pérdidas y el porcentaje de regulación. Como es una línea corta, vamos a tener el siguiente circuito. Luego debemos de calcular la reactancia inductiva, que es 2pi por la frecuencia por la inductancia. La reactancia inductiva nos da un valor de 35.15 ohmios. Luego vamos a calcular el voltaje de carga monofásico. Sabemos que el voltaje de carga trifásico es 230 kilovoltios, entonces solo debemos de dividirlo entre raíz de 3. El resultado nos da 132.79 kilovoltios con un ángulo 0. Ahora vamos a calcular la corriente de carga, que no es más que la potencia de carga trifásica dividido entre raíz de 3 por el voltaje trifásico por el coseno del ángulo. Ese resultado nos da 278.91. También podemos calcular el ángulo con el factor de potencia. Solo tenemos que buscar el coseno inverso de 0.9 y nos da 25.84. Recuerda colocar tu calculadora en grados. La potencia aparente es igual a la potencia activa dividido entre el FP o coseno del ángulo. Y este resultado nos da 111.11 megavoltio-ampere. Ahora vamos a buscar la potencia reactiva, que no es más que la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Este resultado es de 48.42 megavoltio-ampere reactivo. También tenemos otra forma de calcular el ángulo, con tangente inversa de potencia reactiva sobre potencia activa, y nos da el mismo ángulo de 25.84. Ahora, para la línea de transmisión, la impedancia de línea es igual a la resistencia de la línea más la reactancia de la línea. Estos valores ya lo hemos calculado antes, así que 0.6 más J 35.15 será igual, si lo pasamos a polar, a 35.15, ángulo 89.02 ohmios. Luego la corriente de línea es igual a la corriente de carga. Entonces esto sería 278.91, ángulo de menos 25.84 amperes. Para calcular el voltaje de línea solo tenemos que multiplicar la impedancia de línea por la corriente de línea. Y este resultado nos da 9.80 con un ángulo de 63.18. En el inciso A nos piden buscar el voltaje del extremo generado. Sabemos que el voltaje generado es la suma de el voltaje de línea más el voltaje de carga monofásico. Es decir, que al sumar 9.8 ángulo de 63.18 kilovoltios más 132.79 ángulo de 0 nos da 137.48 ángulo .64 kilovoltios. Si queremos buscar el ángulo generado trifásico, solo tenemos que multiplicar por raíz de 3, dándonos como resultado 238.12 kilovoltios raíz de 3.64. Para buscar la potencia generadas, tenemos que calcular la potencia aparente trifásica, la potencia activa trifásica y la potencia reactiva trifásica. La potencia aparente generada monofásica es igual al voltaje generado monofásico por la corriente conjugada del generador monofásica. Esto es 137.48 ángulo 3.64 por 278.91 ángulo 25.84 amperios. Recuerda cambiar el signo del ángulo de la corriente porque es una corriente conjugada. Esto nos da como resultado 38.34 ángulo 29.48 megavoltio-ampere. Para encontrar la potencia aparente generada trifásica, solo debemos multiplicar por 3 la potencia aparente generada monofásica. Al multiplicar por 3 nos da 115.02 ángulo 29.48 megavoltio-ampere. Si pasamos este resultado a forma polar, podemos encontrar la potencia activa trifásica y la potencia reactiva del lado del generador. Con esto podemos pasar al inciso C y calcular la eficiencia, que no es más que la potencia de carga trifásica dividido entre la potencia generada trifásica multiplicado por 100. Esto es igual a 100 megawatts dividido entre 100.12 megawatts por 100, para un resultado de 99%. En el inciso D nos piden calcular las pérdidas. Para calcular las pérdidas trifásicas, solo tenemos que restarle la potencia activa del generador, la potencia activa de carga, y eso nos da 0.12 megawatts. Ahora, para calcular la pérdida monofásica, tenemos que multiplicar la corriente de línea al cuadrado
por la resistencia en la línea, es decir, 278.91 al cuadrado por 0.6 ohmios, y eso me da 46.674.47 watts, en otras palabras 46 kilowatts. La regulación de voltaje, el porcentaje de regulación, es igual a el voltaje de generación trifásico menos el voltaje de carga trifásico, dividido entre el voltaje de carga trifásico, multiplicado por 100. Es decir, 238.12 kilovoltios menos 230 kilovoltios dividido entre 230 kilovoltios, multiplicado por 100, que es igual a 3.53%. Quiero hacer algunas reflexiones rápidas antes de terminar este video. El voltaje del generador es de 238.12 kilovoltios. Este voltaje debe de compensar las pérdidas en la línea para garantizar que la carga reciba 230 kilovoltios. Esto es crítico en redes eléctricas donde mantener el voltaje estable evita daños en equipos y asegura un suministro eficiente. La potencia reactiva generada compensa las pérdidas inductivas de la línea, mientras que la potencia generada refleja la energía útil entregada. Esto es clave para equilibrar cargas y evitar penalizaciones por bajo factor de potencia en sistemas eléctricos. Una eficiencia del 99% indica que solo el 1% de la potencia se pierde en la línea. En la práctica, esto se logra con conductores de baja reactancia. Las pérdidas por efecto Joule de 46.67 kW generan calor que se pierde en el ambiente y reduce la eficiencia. Minimizar estas pérdidas es prioritario para ahorrar energía y costos. Una regulación del 3.53% significa que el voltaje generado es un 3.53% mayor que el requerido por la carga.